en esta convocatoria en donde nos vamos a ocupar de los temas de futuro de la justicia. Yo creo que es la hora de comenzar a pensar en el futuro de la justicia. Es hora de traer al presente la justicia del futuro. Seguimos pensando en la justicia del pasado y yo diría que ese es el primer punto fundamental de este encuentro. Lo que nos va a inspirar hoy y lo que espero nos lleve a coordinar acciones muy concretas con ustedes, con las corporaciones. Por eso quiero saludar en primer lugar al doctor Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, al doctor Max Alejandro Flores Rodríguez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al vicepresidente de la Corte, el doctor José Luis Quirós, al doctor Octavio Augusto Tejero Duque, presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte, a la doctora Clara Cecilia Dueñas, magistrada de la Sala Laboral, al doctor Fernando Castillo Cadena, magistrado de la Sala de Casación Laboral de nuestra Corte, a la doctora Jimena Godoy, magistrada también de nuestra Honorable Corte, al doctor Arturo Solarte, al doctor Saúl Flores Enciso, a la doctora María Isabel Posada, procuradora delegada para Asuntos Civiles y Laborales, al señor Viceprocurador General de la Nación, a los señores procuradores delegados, procuradores auxiliares, a todos los magistrados aquí presentes, jueces de la República, procuradores judiciales, civiles y laborales y funcionarios de la Procuraduría, amigos de los medios de comunicación. Esta es una convocatoria que lo que busca esencialmente es crear sinergias, es multiplicar esfuerzos, es sumar acciones que tienen que ver con un único propósito que ha estado vigente en este país desde 1991. A nosotros se nos olvida normalmente que el propósito esencial de la Constitución de 1991 fue fortalecer la justicia en este país. Yo tuve el privilegio de ser el presidente de la Comisión de Justicia y muchas de las propuestas que llegaron ahí iban en la dirección de debilitarla, como puede estar sucediendo hoy en día en Colombia. Y realmente tanto el fortalecimiento del Estado de Derecho como la seguridad jurídica de un Estado, como factores de desarrollo, vienen de la mano precisamente es de una justicia fuerte, independiente, autónoma, eficaz, oportuna, cercana a la ciudadanía. La función de la Procuraduría General dentro de este sector, porque pertenecemos al sector justicia indiscutiblemente, ha sido precisamente la salvaguardia del orden jurídico, la necesidad de trabajar prioritariamente en la garantía de los derechos fundamentales y la defensa del patrimonio público. En fin, una defensa de los intereses de la sociedad, que eso normalmente no aparece claro para la mayoría de los ciudadanos. Mucha gente nos reclama cómo un día tenemos que movernos dentro del espectro ideológico y tomar decisiones en el caso de algún sector que muchos consideran estar en un extremo y al día siguiente nos toca tomar decisiones en el otro. Y normalmente nos llueven críticas por eso. Eso simplemente nos indica que estamos en el fiel de la balanza, de esa balanza de la justicia que desde el Código de Hammurabi significa simplemente imparcialidad, objetividad, autonomía, algo que muchos pues siguen renuentes a reconocer en el caso de las funciones fundamentales de la justicia. Y por eso la neutralidad de la justicia y la imparcialidad de la misma seguirá siendo la más importante de sus fortalezas. Y eso viene necesariamente de la independencia que se le reconozca, independientemente de que nos gusten o no los fallos. Y parte del avance y del grado de desarrollo de un Estado de Derecho se mide precisamente en función de la aceptación de los fallos y de una institucionalidad que por fortuna, independientemente de lo que piensan sus malquerientes, sigue robusteciéndose. Por eso es tan importante demostrar que aquí de por medio no estamos tampoco hablando de situaciones abstractas. Hablar de la jurisdicción civil y laboral es hablar de lo que toca ordinariamente al común de los colombianos, que es donde tiene que estar precisamente la reforma a la justicia. Nosotros nos hemos venido devanando los sesos en los últimos años, en las últimas décadas, después del 91, a ver dónde es que hay que poner el bisturí para hacerle la reforma a la justicia. Y hemos dejado a un lado el enfoque que puede ser el enfoque más simple,
que a la hora de la verdad es siempre el enfoque más inteligente. Y es que los problemas de los colombianos con la justicia son problemas de acceso a la justicia, son problemas de falta de cercanía, muchas veces del ejercicio de esa función pública sagrada y de la repercusión que tiene en la vida ordinaria de los ciudadanos. Y yo pienso que esos son los escenarios que tenemos que recuperar, que esas grandes discusiones a nivel de las cúpulas del Estado, de las altas cortes, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, bajen un poquito su nivel en el sentido de tener la posibilidad de estar en contacto directo con la ciudadanía y de imaginarse escenarios distintos. Aquí lo que no podemos seguir, y arrancaba con esa premisa mayor, es creyendo que son las discusiones del pasado las que tienen que seguir imprimiendo el curso de lo que debe ser una reforma de la justicia en este país, particularmente en el caso de estas jurisdicciones. Porque protegiendo derechos es como cambiamos vidas en este país, y cambiar vidas yo creo que es uno de los propósitos esenciales cuando se tiene la convicción, como creo que la tenemos todos nosotros, que la justicia juega un papel fundamental en la transformación de la sociedad. Y creo que en eso estamos. Y estamos además con la claridad absoluta de que nuestro objetivo como representantes de la sociedad, en el caso del Ministerio Público, es precisamente todos aquellos que no han gozado de la defensa de nadie hasta muy reciente fecha. Ustedes saben cómo solo a partir de 1991, por ejemplo, las minorías comienzan a adquirir esa garantía de derechos que les era tan ajena, cómo la población vulnerable del país ha tenido en las normas, por ejemplo, de la tutela, independientemente de lo que haya venido pasando con los abusos, una especie de recurso fundamental para la defensa y la garantía de los derechos. Y de ahí la importancia de nuestra intervención de carácter judicial. La Procuraduría ha buscado desde 1991, porque siempre hay que recordarlo, cómo se rompieron las amarras del Ministerio Público frente al Poder Ejecutivo por una norma de la Constitución del 91, y eso lo hicimos conscientemente, absolutamente ciertos de la necesidad de que un Ministerio Público no podía depender de manera alguna del Poder Ejecutivo. Y eso es importante porque eso es lo que nos ha permitido movernos con completa tranquilidad y con absoluta flexibilidad a la hora de defender los intereses de la sociedad y no estar a la defensa de alguna rama, particularmente de la administración. Y cómo de ahí en adelante el buscar eficacia e inclusión es el gran desafío de estos sistemas. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo en el campo internacional en la definición de estrategias de reforma judicial, y todas conducían a un solo punto, que era la convergencia de todas las prioridades de los sistemas judiciales en América Latina. El problema fundamental de la justicia en América Latina y en Colombia sigue siendo, como ya lo he dicho, de acceso, de la base, de la atención básica de la ciudadanía. Y aquí sí que tienen para jugar la jurisdicción civil y la jurisdicción laboral, porque hacen parte de la vida ordinaria de la ciudadanía, vida ordinaria que supone diseñar unas nuevas herramientas, ojalá, nuevos diálogos al respecto, nuevos consensos en relación con lo que queremos hacer. Si ustedes miran la agenda del día de hoy, ahí es donde hemos querido apuntar, desde consideraciones sobre lo que representa el juez en el siglo XXI o el juez de una justicia diferente, pasando a evaluar temas como la oralidad y las audiencias en el Código General del Proceso, los temas de la duración del proceso, la morosidad, temas específicos que tienen que ver con lo laboral, ese tema que tanto toca el corazón de los colombianos en materia de ajustes e incrementos salariales, la visión social de la discapacidad. Aquí nos hemos tomado muy en serio el tema de las personas en situación de discapacidad, para seguir demostrando que esa visión tradicional, que era una visión marginal del tema de la discapacidad, donde las personas en situación de discapacidad entraban, como ya lo he dicho, adjetiva o materialmente al mundo de los derechos, hoy ha cambiado radicalmente. El tema de la discapacidad es hoy un tema fundamental de reconocimiento de los mismos derechos a todos esos colectivos que son tan importantes y que representan ya
en muchos casos casi el 10% de la población laboral de un Estado. Y yo diría, no solo el contenido social que ha tenido por regla general el derecho laboral, sino la necesidad, repito, de imaginarnos unos nuevos escenarios donde debemos tener la capacidad, con innovación, de ver qué podemos hacer en función de una serie de reformas que está exigiendo la ciudadanía. Eso es importante porque partimos de la base que si hay una falla sísmica del sistema político colombiano es la situación de desigualdad y de inequidad en que vivimos, al punto que la justicia puede llegar a ser, en términos no solo de lo que representa como garantía de igualdad ante la ley, sino de los efectos que generan sus decisiones, uno de los factores más ecualizadores en esa materia. Para no hablar de todo lo que representa el momento que está viviendo el país, en donde los escenarios de reconciliación hay que seguirlos consolidando. Por ejemplo, las necesidades de esa justicia territorial de aquí en adelante en aquellos territorios donde nunca llegó el Estado, que es otra de las grandes preguntas que seguimos haciéndonos, mucho más allá del maniqueísmo y de la polarización en que nos dejó el país, lamentablemente después de que se decidió dividirnos entre el sí y el no, y hoy estamos en unos escenarios que tienen que ser distintos. Y tienen que ser distintos porque hemos estado como una especie de arena movediza en donde no hemos sido capaces de salir de esos escenarios de polarización. Y yo creo que la justicia tiene que jugar ese rol. Comentábamos hace unos minutos con los queridos magistrados que una de las grandes paradojas que está viviendo Colombia es que algo que debe estar tan lejos de la polarización como es la justicia en este país, hoy en día lo convirtieron en un factor de polarización y han querido seguir insistiendo en que hay que seguir profundizando la crisis de la credibilidad de la justicia, y eso es lo que no podemos permitir quienes estamos en el sector de la justicia. La justicia tiene que ser factor de unión y no de división, tiene que ser factor de convergencia y no de divergencia, y yo creo que eso lo podemos hacer, sobre todo teniendo el privilegio. Yo quiero agradecerles a todos los magistrados aquí presentes de estar hoy en la Procuraduría para debatir exactamente esos temas que nos unen y que están lejos además de todos estos escenarios extremos de polarización ideológica en que algunos quieren seguir consumiendo a este país. Por eso la función del Ministerio Público, como fiel defensor de esa balanza en donde el centro sigue siendo nuestro norte y la brújula va orientada hacia esos propósitos, tiene que consolidarse gracias precisamente al diálogo que tenemos con el Poder Judicial. El Ministerio Público no es nada sin el Poder Judicial. Nuestras opiniones, nuestras intervenciones no tienen sentido sino en la medida en que las decisiones de los jueces puedan de alguna manera ser, digámoslo así, alimentadas, orientadas en alguna manera por la opinión del Ministerio Público. Y esa es la trascendencia que tiene nuestra intervención judicial. Un asunto que no es menor, porque además es una de las características esenciales del Ministerio Público colombiano. A veces a uno le cuesta trabajo explicar en el marco del derecho constitucional y disciplinario comparado las tres funciones que tiene el Ministerio Público en Colombia. Y esta de la intervención judicial es la que creo yo no solo tiene la mayor cercanía con el servicio público sagrado de la justicia, sino además con la posibilidad de transformación de la sociedad por la vía de nuestra intervención. En el tema laboral, por ejemplo, que es un tema de tanta actualidad, un tema en donde los derechos de los trabajadores y en un país tan convulsionado desde el punto de vista social hay tanto por hacer, pero insisto, tanto por hacer alejado necesariamente de las matrículas ideológicas o de las matrículas políticas, porque la defensa de las pensiones, la defensa del fuero sindical, la defensa del derecho de asociación, la defensa de la protección de la maternidad, la defensa de los derechos de la población en situación de discapacidad, no podemos dejar que caiga de nuevo en banderas de carácter político, porque nada más ajeno al juez y por supuesto al Ministerio Público que caer en esa trampa. Por eso es tan importante, y esa es una propuesta que yo quiero dejar sobre la mesa para los honorables magistrados, que podamos seguir trabajando en unas mesas técnicas en donde bajo la orientación y el liderazgo de la justicia pueda estar el Ministerio Público contribuyendo a la consecución de los fines más altos del Estado en esta materia.
y la necesidad un poco de poder bajar al diálogo directo con la ciudadanía. Conversábamos ahora con los señores presidentes de la Corte, del Consejo Superior de la Judicatura y los honorables magistrados aquí presentes, que si algo le ha faltado a la reforma de la justicia en este país es ciudadanía. Y ojalá pudiéramos avanzar en una gran consulta nacional participativa sobre la reforma de la justicia. No más conciliábulos, no más reuniones a puerta cerrada, no más asuntos que la gente los considera completamente ajenos a lo que le está sucediendo diariamente en la vida ordinaria. Yo pienso que hay que bajar precisamente ese nivel de deliberación a la ciudadanía. Y eso es participación, simplemente, como la tuvimos en el 91. Yo le recordaba cómo cuando desde quienes estábamos en el movimiento estudiantil en 1991, en el movimiento de la séptima papeleta, logramos hacer una gran consulta nacional con las uñas, cuando las tecnologías de la información no existían. Hoy a toque de una tecla en cualquiera de las herramientas modernas de tecnología de la información, uno puede convertir la participación ciudadana en el instrumento más poderoso de deliberación pública. Y yo creo que lo debemos intentar. Y decía el presidente de la Corte Suprema ahora, y hay que vincular, por supuesto, a las autoridades territoriales. La reforma de la justicia ha sido completamente ajena al desarrollo territorial de este país. Recientemente yo tuve el privilegio de acompañar al doctor Álvaro Fernando García a un homenaje a la primera de las actividades a nivel de justicia territorial en Yarumal y en Antioquia, y uno se da cuenta de lo vibrante que es precisamente el escenario a nivel territorial. La forma como los jueces en la base de la pirámide de la justicia son los que están precisamente a la orden del día indagando permanentemente las realidades sociales del país. Y eso no es un asunto menor, ni es precisamente un indicador a desdeñar desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer hacia adelante. Por eso es tan importante que ojalá nos sirva esto, además, como semilla para lo que debe ser más adelante un gran diálogo nacional sobre la justicia de carácter participativo, que no lleguen las reformas del Congreso sin haberlas discutido con nadie, sino como parte seguramente, insisto, de conciliábulos o de lo que alguien llamaba antes el canapé republicano. La reforma de la justicia del siglo XXI en Colombia no puede ser el resultado de una deliberación cerrada en el típico canapé republicano que tanto rechaza la población en los escenarios de participación ciudadana. Frente a otras decisiones, además, que yo personalmente no he compartido, como constituyentes, por ejemplo, en un país que está absolutamente polarizado y dividido, sí podemos acudir a los mecanismos de la participación ciudadana para ver qué es lo que está pensando la gente y en qué manera la justicia puede contribuir a la solución de sus problemas diarios, que es en últimas los compromete a todos. Porque en últimas, además, también se trata, ya lo he dicho, es de meterle un poco de ciudadanía a toda esta estrategia. Y en este sector, repito, donde de manera tan clara se reflejan los problemas de la sociedad, los problemas de derechos individuales de la sociedad, porque además temas que ustedes saben que han sido propios de esta gestión de la Procuraduría, nosotros creamos una Procuraduría Delegada para la Salud, por ejemplo, creamos una Procuraduría Delegada para los asuntos étnicos, estamos pensando en este momento en asignar unas funciones a un procurador delegado para el diálogo con el sector privado. En la lucha contra la corrupción no hay un agente más importante que el sector privado a la hora de detectar los riesgos de corrupción en los diferentes sectores de la economía y el desarrollo social de este país. Y parte de la modernización de este Estado va a consistir precisamente en hacer coincidir las agendas de la realidad social que tienen que verse reflejadas en nuevos modelos de administración, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, que sean capaces de servir de receptáculo a lo que está sucediendo ordinariamente en la calle. Yo no me quiero extender más, pero sí diría que todos estos temas nuevos son los que van a determinar la forma como cada día más, que es nuestro compromiso, debemos tener en la recuperación de la credibilidad de la justicia en este país. Por eso es tan importante que sea el acceso a la justicia la primera de las banderas, por eso es tan importante que le consultemos a la ciudadanía,
Por eso es tan importante que en el diálogo con los magistrados y los jueces, esos sean los propósitos que gobiernen nuestra acción. Por eso, insisto mucho, si para decirlo gráficamente, el propósito de una entidad como el Ministerio Público es cambiar vidas de los colombianos por la vía de la defensa de sus derechos, nuestro compromiso es iniciar este debate sobre la justicia del futuro para traerla al presente. Muchísimas gracias a todos.